Os agradezco a todos vuestra presencia. Agradezco, decía, a toda vuestra presencia, por supuesto a la librería Nueva Gala que nos hayan cedido los locales y que podamos estar compartiendo este rato aquí cómodo, agradable, etc. Y también a Fernando, que ya aprovecho para presentarlo brevemente. Muchos ya lo conocéis, uno de los grandes escritores de Granada, excelente poeta, excelente narrador y además un gran lector. De hecho, sus dos últimas publicaciones, 127 libros para una vida y Lectura del siglo de oro, os lo recomiendo vivamente. Yo lo he leído, me han entusiasmado, me lo he bebido y además me han llevado a leer gente que yo tenía referencias de ellos, por ejemplo González Ruano, por poner un ejemplo, pero nunca se me había ocurrido leerlos y os tengo que confesar que algunos los estoy leyendo ya y otros los tengo en camino de leerlos, los tengo ya en preparación. Así que tengo que agradecerle mucho el trabajo que se ha dado de leerme, de comentarme, en fin, y sus palabras, que bueno, son humildemente uno que tiene que agradecérselas mucho porque ya las escucharé. Le doy paso a él y luego volveré yo a hablar un poquito para contar con más detalle la novela. Bueno, muchas gracias, Emilio. La verdad es que estamos ante un gran escritor y ante un gran amigo. Durante muchos años compartimos tertulia y desde entonces pues nos queremos un montón, lo cual no obsta para que yo ahora mismo hable con total objetividad. Voy a hablar de Estirpe de Luna, el libro que presentamos. Con Estirpe de Luna, el escritor granadino Emilio Ballesteros nos presenta una de las trilogías narrativas más interesantes de la literatura actual en lengua española, referida al siglo XVI. Otros autores como el colombiano William Ospina, el mexicano Homero Arígidez o el español Francisco Morales Lomas nos han dejado las suyas con desigual fortuna. Los siglos después llamados de oro fueron sin duda una época conflictiva y de muy grandes cambios, y Emilio Ballesteros arranca su saga con la caída de Granada en manos de los reyes católicos y analiza todo lo sucedido en las primeras décadas del XVI, así en la España peninsular como también en las colonias de América e incluso en lugares como Fez o Estambul. Lo primero que nos sorprende en la narrativa de Emilio Ballesteros es su emoción en las descripciones paisajísticas, sobre todo cuando se refiere a los alrededores de Sierra Elvira, que le son tan queridos. Pero es que el novelista es también un notable poeta y llega incluso a introducir poemas en la novela. Este recurso brinda un aire fresco en su narrativa, que es, como señalamos, su primer rasgo inconfundible. Pero además Emilio Ballesteros armoniza documentación histórica y amenidad, lo cual es muy importante en toda novela histórica. La primera de las tres novelas que conforman Estirpe de Luna se titula Ainadamar, la fuente de las lágrimas, y hace referencia a ese hermoso venero que aún existe cerca de Alfacar. En esta obra, que se publicó de manera independiente hace varios años, Emilio Ballesteros nos presenta a sus tres protagonistas: Rodrigo, un joven cristiano; Samuel, un muchacho judío; y Yabya, un mozuelo musulmán enamorado de la cristiana María. Los tres chicos viven la caída del reino y la ciudad de Granada, un lugar de tolerancia donde era posible la convivencia pacífica de las tres religiones. De hecho, a veces son confrontadas las tres a manera de esos debates o diálogos filosóficos medievales como el que Yehudat Aleví nos dio en su obra El Kusari. El escritor se mueve entre dos planos, el presente y los tiempos que siguen a la conquista, y para conectar ambos recurre a la técnica del manuscrito encontrado. La novela constituye un sentido homenaje a Granada y sus alrededores y mezcla personajes reales como Fernando el Católico o Hernando de Zafra con otros muchos nacidos de su invención. Se recrea bien el momento histórico con los problemas que trajo consigo la repoblación por parte de los vencedores. En el plano del presente, la intriga se mantiene mediante el artificio de la búsqueda de un posible tesoro que en realidad es un tesoro espiritual.
En el plano del pasado, la convivencia entre las religiones se va enrareciendo y todo ello se nos cuenta con un gran dramatismo. Emilio Ballesteros incluye aquí magníficas reflexiones sobre la gobernación de los estados y, en otro orden de cosas, la luna posee en la obra un protagonismo que va más allá del hecho de ser el símbolo del Islam. En la segunda novela de la trilogía, que también se publicó antes de forma independiente, titulada La Baraca, encontramos a Yahya en Fez y a su amada María, que como cristiana se ha casado con un hombre de su religión en Valencia. Aquí se recurre también a las acciones paralelas, pero no ya entre la época actual y el pasado. También se intercalan otras historias ajenas a la narración central, así como hondas meditaciones teológicas. Se nos cuentan ahora hechos de los primeros años del reinado del César Carlos I, como las guerras de las Germanías y las de las comunidades, o el caso de los Iluminados, y todo ello enlazado con la trama novelesca. Reaparece el judío Samuel, que lleva consigo a Yahya a la ciudad de Constantinopla. Y ahora Emilio Ballesteros nos describe con verdadera maestría esas grandes ciudades del Islam. Encontramos aquí escenas estremecedoras, como la de una madre con su hija muerta a causa de la peste en Valencia. Y conmovedor nos parece el reencuentro final de Yahya y María, esa anagnórisis que Aristóteles consideraba el más bello de los recursos literarios. Cierra este ambicioso proyecto literario la novela inédita hasta hoy, Estirpe. En ella, Rodrigo embarca hacia América y allí puede comprobar los abusos que los conquistadores están cometiendo con los indios. Su sentir supone una lección para el lector de nuestro tiempo que ve la injerencia colonialista de un imperio tan feroz como el de entonces. Emilio Ballesteros realiza una viva apología de la relación islámica a través de sus personajes narrativos y reflexiona también sobre el luteranismo. En Fez, María toma el nombre de Fátima y se convierte al Islam. Después, ella y Yahya regresan a España, en concreto a las Alpujarras, donde este se convierte en Monfí. Las páginas de los encuentros amorosos son muy poéticas. También ahora el escritor nos presenta personajes reales, como Pedro de Alvarado, que aparece lleno de crueldad. Emilio Ballesteros se ha documentado muy bien en los usos, costumbres y leyendas de las comunidades indias precolombinas de América. En esta tercera novela vuelve a aparecer Granada y nuestro novelista no puede esconder su mucho amor por la ciudad. Sin embargo, es en Sevilla donde las vidas de los amigos Rodrigo y Yahya confluyen de un modo inesperado, con lo cual se cierra la magnífica arquitectura de la trilogía. Antes he mencionado el elogio del Islam, pero no nos equivoquemos. La clave de esta trilogía no es tanto la defensa de una determinada religión, como la denuncia del abuso del poder, de la crueldad de los fuertes para con los débiles, de los dominantes sobre las minorías. Me resta decir que Estirpe de Luna se ha publicado con un derroche de buen gusto en la granadina editorial Monema, donde también vio la luz hace poco el poemario El viaje infinito de nuestro Emilio Ballesteros, a quien ahora felicito de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a reiterar mi agradecimiento enorme a Fernando. Bueno, sus palabras no pueden ser más laudatorias, que diga que es una de las novelas más interesantes del siglo XVI escrita en español, pues la verdad es que a mí me conmueve, ¿no? Y se lo tengo que agradecer profundamente, y además el resumen que ha hecho es bastante sintético, pero muy claro. Bueno, yo os voy a contar un poco la gestación del libro, algunas de las cosas incluso que ha comentado Fernando, pues las puedo aclarar un poquito más y os leeré unos cuantos fragmentos, voy a intentar no alargarme demasiado. Pues la verdad es que yo me siento más a gusto escribiendo poesía que novelas, confieso eso, ¿no? A mí me gusta sentirme más poeta que narrador, pero bueno, también escribo narraciones, ¿no? Y yo hace tiempo, y nada más, salió ya hace casi 15 años, la primera de las 3 novelas que viene aquí. Fue una aventura en la que yo me embarqué,
siempre me ha gustado leer novela histórica, y dije, bueno, voy a probar a escribir yo algo de novela histórica, y con la trama esta, efectivamente la trama del artificio que yo busqué fue por la búsqueda del tesoro, en fin, algunas de las estructuras clásicas que se usan en las novelas de aventura. Pero la verdad es que yo quería hacer una novela fundamentalmente histórica, aparte de que la trama pues fuera interesante, ¿no? Y para eso pues me tuve que documentar mucho. O sea, en ideal en el artículo lo recoge el periodista porque me lo preguntó, y os lo digo por si no lo habéis leído. Esa novela, la primera de las tres que vienen aquí, que más o menos pilla una cosa así aproximadamente, la tercera parte, esta es un poco la más larguilla de las tres. En escribirla, desde que empecé el primer capítulo hasta que la cerré, pues pude tardar, no sé, 9 o 10 meses. Pero para documentarme, para ponerme a escribir, me tiré más de 2 años, buscando libros, buscando en enciclopedias. Todavía no estaba internet, funcionaba muy poco, para las otras sí me ha valido mucho el internet. Pero para esa fundamentalmente fue el libro, ¿no? Ladero Quesada, por ejemplo, fue un historiador del que me ayudé enormemente, ¿no? Y bueno, pues yo iba haciendo fichas, hice un montón de fichas con personajes, con acontecimientos, para luego las ordenaba cronológicamente y luego iba casando. Yo tenía más o menos mi idea del argumento que iba a desarrollar, para ver cómo los personajes que yo me había inventado casaban con los personajes reales y cómo eso iba encajando de manera que fuera histórica, se pudiera aprender historia un poco también leyéndola, pero fuera fundamentalmente también emotiva, ¿no? A mí, como poeta que soy, la emoción para mí es básica, ¿no? Entonces, pues en una novela histórica tienes que manejar muchos datos, pero si se quedan datos fríos, pues para mí que desmerece un poco, ¿no? Así que yo quería evitar eso, ¿no? Bueno, yo no sé si lo he conseguido, pero en fin, alguna gente me ha dicho que sí, que se ha emocionado mucho leyéndola. No hay nada más, me estoy refiriendo a la primera, ¿no? De las demás todavía la ha leído poquita gente porque ahora no está saliendo a la luz. La Báraca también salió, igualmente también son novelas que ya están ¿cómo se llama eso? Agotadas. De ahí nada más salieron 3 ediciones, pero en fin, está todo agotado, por eso era oportuno volverla a reeditar. Y como es la misma saga familiar, los mismos 3 amigos y su familia, el cristiano, el judío y el musulmán, pues van viviendo toda la aventura del siglo XVI, que es un siglo apasionante, un siglo lleno de contradicciones, prácticamente donde el capitalismo arranca y empieza a tomar vuelo, ¿no? Y la nación de España también prácticamente surge ahí, ¿no? Con la unificación de los reyes católicos, tomando la idea del catolicismo como base para esa unidad. En fin, prácticamente para entender bien el tiempo en el que estamos hay que entender muy bien también el siglo XVI, por eso que para mí fue un ciclo clave en el que yo escogí para ponerme a escribir, ¿no? Pero en fin, yo había pensado escribir solo esa primera novela y nada más. Lo que pasa es que luego coincidió que leí un libro de un historiador, ya sé, no me acuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero en fin, hablaba de los comuneros, la rebelión de los comuneros. Y a mí me gustó tanto el libro, y era del mismo tiempo, que yo vi que mis personajes encajaban muy bien ahí, no solo con los comuneros, sino en lo que quedaba del siglo XVI, pero fue la rebelión de los comuneros la que me motivó, y cuando leáis La Báraca pues veréis que en gran parte esa rebelión sirve un poco de núcleo aglutinante y casi de diván, por lo menos de una parte importante de esa novela, de La Báraca, ¿no? Que es la segunda. La acabé y al acabar, igual que al acabar Ahí nada más, pues yo no tenía pensado seguir y luego me surgió. Al acabar La Báraca sí me di cuenta de que faltaba algo, los personajes todavía seguían vivos, seguían con inquietudes. De hecho, Rodrigo, el cristiano, pues como había participado en la rebelión comunera, al ser aplastada la rebelión comunera por el rey Carlos, pues se persigue a algunos de los protagonistas, el haber tenido un protagonismo bastante señalado, y entonces huyendo de esa represión se embarca hacia América, ¿no? Y va a vivir la aventura de la colonización española en sus primeros tiempos. También ahí me costó mucho documentarme, porque yo quería enfocar esos tiempos de la colonización americana con material. Uno siempre se inventa material novelesco, pero yo quería incardinarlo en hechos históricos verdaderos, ¿no? Y no acababa de encontrar el cuadro, porque claro, tenía que ser el primer tercio del siglo XVI. Yo había empezado a buscar por los mayas, tenía ya un tocho de folios, de más de 200 folios de mayas. Le había preguntado a profesores a través de internet, ya si funcionaba internet, entonces estaba en contacto con un profesor mexicano, con otro de Colombia, de distintas universidades, con toda la fatiga de pedirles material siempre para los mayas, pero no me acababan de entrar, porque cuando luego los quería casar con la época en la que están estos personajes, pues me resultaban demasiado tardíos, no entraban bien, o sea, no resultaría verosímil, ¿no? Ni siquiera el territorio tampoco. Luego intenté colocarlo por Colombia, por Venezuela, que conocía gente, no me entraba.
Coincidió entonces justamente que Paco Vaquero está aquí y lo compartió conmigo, que nos invitan a leer poesía en Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico y pasa de esas cosas mágicas que tú te hinchas de buscar algo y no lo encuentras y hay algo que te busca a ti. Y eso me pasó a mí. En los ratos libres que teníamos mientras leíamos, pues me metí en la biblioteca del sitio en el que estábamos, que era un edificio de la Universidad de San Juan, y allí empecé a encontrarme documentos, yo, en vez de los mayas, de los taínos, indios de aquella zona, de Puerto Rico, de Cuba, que realmente son los primeros indios con los que se encontraron los españoles, los taínos, los mayas, empiezan a encontrárselos después, y los aztecas y toda esta gente, pero el primer contacto, cuando llegan a la española, lo que hoy día es República Dominicana, Puerto Rico y demás, pues fuimos bien los taínos, y me encontré 3 o 4 libros muy bien documentados y justo con lo que yo andaba buscando, cómo eran sus ritos, cómo era su cosmovisión, cuáles eran sus costumbres habituales, su vida diaria, etcétera. Entonces, pues si esto es lo que yo estaba buscando, pues me faltó tiempo para ir tomando notas y claro, como en una semana que es lo que estuve no me dio tiempo de tomar las suficientes, lo que hice fue comprarme un par de los libros que había allí, me los traje y eso me sirvió de documentación. Entonces ahí ya se me soltó la novela, no me pasó igual. Ahí yo estaba trancado y no conseguía, pero en cuanto encontré el camino, ya a mí me pasa cuando escribo teatro y cuando escribo novela, que me cuesta un poco ponerme en el tono, pero cuando me pongo en el tono no, me fluye muy fácilmente, ¿no? Porque yo veo a los personajes dentro de mí hablando y a veces incluso quiero seguir, ¿no? Lo que voy escuchando en mi cabeza, yo los veo hablando, los veo moverse como si estuviera viendo una película y quiero escribir tan rápido que ya por si tengo mala letra, pues cuando escribo tan rápido todavía es peor. Si viera en mis cuadernos de anotaciones necesitaría alguien, ni siquiera taquigrafía. A mí mismo me cuesta a veces entender lo que he puesto, ¿no? Porque tan rápido que tengo que escribir, porque ya digo que voy escribiendo como al dictado muchas veces, ¿no? Entonces, ahí ya me salió con mucha soltura, ¿no? Pero cuando la terminé, ya os digo, yo vi eso que faltaba, hablaba de la barca, pues ya me metí en estirpe, y entonces ahí es todo el desarrollo de la colonización, es el periodo en que los musulmanes, mientras que en la segunda novela, La Barca, lo que está ocurriendo con todos los musulmanes, fundamentalmente de Aragón y de Andalucía, que es donde había más, pues lo han dispersado por gran parte de España, están por pueblos de Extremadura, de Castilla y nada más. Entonces la saga familiar de Yahya está viviendo, uno está por Guadalajara, por Segovia, por ahí, conocen el movimiento de los alumbrados, de los iluminados, ¿no? Un movimiento religioso que parece ser que tuvo también algunos contactos con musulmanes conversos. Ya era el periodo en que se habían visto obligados a convertirse al cristianismo, ya eran los moriscos, no eran los mudéjares, que eran musulmanes bajo dominio cristiano, sino moriscos conversos al cristianismo, pero no verdaderos, obligados, no una conversión forzada, que secretamente pues mantenían su religión, ¿no? Y bueno, pues en todas esas tensiones, en la tercera novela lo que ocurre es que empiezan a concentrarse en la Alpujarra. La Alpujarra empieza a convertirse en el territorio realmente musulmán que queda de España, aparentemente cristiano, además con bastante represión y además con mucho tiempo de adoctrinamiento, ¿no? Que eso aparece ahí también, pues como la Iglesia da instrucciones a sus párrocos para que los enseñen, porque realmente muchos conversos ni siquiera sabían cuáles eran los ritos cristianos, ¿no? Cómo era lo de ir a misa, lo de comulgar, la confesión, que todo eso les suena a ellos muy raro, ¿no? Porque eso en el Islam no existe, ¿no? Entonces todo eso lo van enseñando, pero claro, hay ciertas tensiones y además ellos quieren conservar sus costumbres, no lo consiguen. Al final eso va a desembocar en la rebelión de los moriscos, ¿no? Que ahí yo no llego. O sea, mi novela se queda en los preámbulos de lo que es eso, de la guerra morisca, ¿no? Que eso ya no es siglo XVI y tampoco aparece directamente la expulsión final de los moriscos, que ya es siglo XVII, pero la nombro al final, pero muy de paso porque la novela no se mete ahí, ¿no? Sobre todo eso va a la trama, ¿no? Y bueno, algunos de los pasajes, podríamos decir curiosos tal vez, el que menciona Fernando del encuentro de Yahya con su amada María. María o sea, en la primera novela se enamoran, pero uno es musulmán, la otra es cristiana. En aquellos tiempos eso no era tan fácil que se casaran gente de religiones cristianas, incluso hoy tampoco es tan fácil, pero en aquel tiempo prácticamente impensable, ¿no? Pues no se casan. Y además es de los que cuando le obligan a convertirse o a irse, de los que se van, de los exiliados granadinos al norte de África. María se queda aquí y por los acuerdos de familias que hay entonces la casan con un valenciano, un comerciante valenciano, que además va a ser de los dirigentes de las hermanías, de los hermanados, ¿no? A ella no le va muy bien en su matrimonio, sus experiencias son más bien negativas, no se adapta mucho ni al territorio de Valencia, que ella estaba acostumbrada aquí, ni a las costumbres de su marido y demás. Total, que acaba mal, pero el marido muere en una de las batallas, en uno de los enfrentamientos que tienen las hermanías. Ella se siente un poco liberada con su viudez y decide definitivamente ir a buscar al hombre que ama, que en este tiempo está en el norte de África.
Y es verdad que hay un momento ahí muy emotivo, porque claro, el hombre musulmán no sabe lo que... Él sigue queriéndola, pero ya la tiene como da por perdida, digamos, ¿no? Él no sabe ni siquiera que ha enviudado, ni por dónde está, y mucho menos que lo está buscando. En ese tiempo él está trabajando en un taller de perfumería, y el momento, la escena de la que habla Fernando, que es verdad que yo creo que es de las más emotivas, a mí por lo menos, incluso todavía cuando la leo, pues en cierto modo me emociona, porque me la imagino, ¿no? Yo la veo como una especie de escena cinematográfica, ¿no? Ya está en su taller, está allí trabajando sus perfumes y ve entrar en la puerta a contraluz una figura que no reconoce, ¿no? A contraluz pues no debe ver nada más que la silueta, pero claro, cuando se da cuenta, ya lleva mucho tiempo preguntando, sabe más o menos por la familia que está por Fez, hacia allá se ha dirigido, en Fez, conocen más o menos los exiliados granadinos por dónde están, preguntando, se acaba de enterar que tiene un taller de perfumería y va y entra en el taller. Ella sabe que va buscando a su amado, ¿no? Pero él no sabe que ella la está buscando, entonces cuando la ve la silueta en la puerta y se da cuenta de que ella viene con su hija, porque ella tenía una hija, pues es un momento muy emotivo, ¿no? Y yo ahí incluso lo describo, lo intento describir de una manera poética para que todavía sea más emotivo, ¿no? Otro de los momentos emotivos que habla también, pues, en la segunda novela se desarrolla una epidemia de peste que existió de verdad, no es un invento que yo, era una de las cosas de las que me documenté. Y pues claro, en una epidemia de peste muere mucha gente. Una de las escenas es una madre del barrio morisco con un hijo que se le ha muerto y entonces está llorándolo y aparece María por allí, le intenta ayudar, pero en fin, de la manera que yo lo intento describir de manera ya de por sí la situación es emotiva que lo resulte más, ¿no? Cargándolo de dramatismo y de poesía. Y bueno, alguna gente que lo ha leído pues me ha dicho que es verdad, que se han emocionado bastante, ¿no? Lo que voy a hacer es leeros 3 fragmentos, para no alargarme mucho, ¿no? He seleccionado uno de cada una de las partes, ¿no? El primero, por ejemplo, de la primera, es un encuentro que yo novelo, o sea, el diálogo inventado por mí, pero que realmente existió. Fue un encuentro entre el arzobispo de Granada, el primero que había, Fray Hernando de Talavera, que fue un hombre curioso, porque primero era converso, pero además él intentaba que las conversiones al cristianismo pues fueran por convencimiento. Claro, eso no se hace tan fácil, y más que mucha población granadina entonces no sabía todavía castellano, su idioma natural era el árabe. Entonces, para facilitar eso, incluso llegó a publicar un diccionario de castellano a árabe, que yo creo que es el primer diccionario de castellano a árabe que se ha escrito, lo hizo Fray Hernando de Talavera. Era, podríamos decir, un hombre muy interesante y muy buena gente, ¿no? Diríamos. Al final lo cambia porque, claro, la política que él lleva es muy lenta y en aquel tiempo pues no lo quiere eso casi nadie, mucho menos los militares, y los reyes pues acaban convencidos por la gente que le está presionando y lo que se traen es a Cisneros. Cisneros se lo traen de Toledo, que ya tiene una actitud mucho más tajante, mucho más dura, y ya empieza con las quemas de libros, con retirarle los hijos a las familias moriscas para convertirlos, para educarlos desde pequeñitos y que así sean cristianos convencidos. Todo eso provoca las primeras rebeliones, lógicamente, ¿no? En Granada y los primeros enfrentamientos y tal. Bueno, lo que os voy a leer es el encuentro que tiene Fray Hernando de Talavera, el arzobispo de Granada primero, con los reyes católicos, ¿no? Que lo citan para avisarle de que va a venir a sustituirlo, no es que lo quiten de obispo, pero sí que digamos que la campaña de conversión ya no la va a dirigir él, la va a dirigir Cisneros, que va a venir, ¿no? ¿En qué página está, Emilio? Perdón. En la 153. Gracias. Bueno, varias fechas después de la audiencia que el rey Fernando había tenido con su secretario Hernando de Zafra, los reyes católicos, estaban los dos, reciben en palacio al arzobispo Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando le dijo a la reina Isabel, que en esta ocasión fue la que adoptó una postura más protagonista en el diálogo: nos ha llegado el rumor de que las conversiones van a un ritmo muy lento. Es un rumor con fundamento, majestad, comenzó diciendo el arzobispo, que era hombre de manera educada, pero franco y parco en el hablar. Soy de la opinión de que la persuasión es el mejor camino para las verdaderas conversiones. Otra cosa sería forzar las voluntades, lo que podría dar resultados más rápidos sin duda, pero menos sinceros, y que acabarían siendo fuente de conflictos más tarde o más temprano. Sin embargo, intervino Fernando, nuestra tropa se queja de excesivos miramientos con los moros y de falta de rigor que hace que estos se envalentonen y originen conflictos de variada especie. Majestad, dijo Fray Hernando, esforzándose por mantener un perfecto dominio de sus nervios. Es cierto que hay muchos conflictos. Si no fuera por mi intercesión personal, para lo que me valgo de mis buenas relaciones con el cadí de Granada, Mohamed el Pequeñí, e incluso alguna oportuna intervención de vuestro servidor, el conde de Tendilla, la cosa hubiera ido a mayores. Pero permitidme que sea sincero.
La mayor parte de las veces están causadas por la actitud de nuestros hermanos cristianos, y Dios me perdone, pero no puedo ser ciego a los hechos, pues se aprovechan de su situación de vencedores para abusar de los moros granadinos. Vencedores en buena lid, Fray Hernando, le recriminó Isabel. Lo que no da derecho a abusar de los vencidos, majestad. La mirada de Fray Hernando era de una serena dulzura. La propia reina no podía evitar sentirse intimidada por aquellos ojos que la miraban sin odio, pero con una profundidad aterradora. Y nosotros ya hemos promulgado una ardalá para que se eviten, argumentó la reina. Os aplaudo por ello, majestad, pero las palabras y los escritos a veces gastan sus buenas intenciones en choques contra la realidad. ¿Acaso os ponéis del lado musulmán?, le dijo agriamente el rey Fernando. No, majestad, yo soy el arzobispo de los cristianos, y como humilde servidor de Jesucristo y de Dios nuestro Señor me debo a ellos. Pero también soy su pastor, y he de recriminarles cuando no se comportan con arreglo a su propia ley. ¿Y no creéis que habría que intentar alguna nueva forma de conseguir más conversiones?, dijo la reina. Estamos en las manos de Dios, majestad, se limitó a decir el arzobispo. Fray Hernando, le dijo al rey, adoptando un tono y una postura de concentración y tensión que el prelado supo captar. La reina y yo hemos decidido algo que queríamos comunicarle. Estamos muy satisfechos de su labor, que valoramos grandemente. Por ello, le rogamos que persista en su labor de persuasión. Fray Hernando ya estaba preparando para que esos halagos se trocaran en un punzante puñal. Pero, ahí venía la puñalada, para ayudarle en su tarea y permitir que, aunando esfuerzos, aunque sea con estrategias diversas, se mejoren los resultados, hemos llamado a Granada al arzobispo de Toledo, Fray Jiménez de Cisneros. Al oír ese nombre, a Fray Hernando se le demudó el rostro. El rey, que lo notó, sintió una íntima satisfacción al percibir que había desarmado al prelado de su autodominio, pero por prudencia quiso quitar hierro al asunto. Estáis haciendo una labor encomiable, Fray Hernando, pero la presencia de Fray Jiménez de Cisneros os será de gran ayuda. Como supongo que sabréis, es confesor de la reina y ella conoce sobradamente su rectitud y honradez unidas a un corazón noble y vehemente. Demasiado vehemente, diría yo, si me permitís, majestad, le interrumpió el arzobispo. Los ánimos ya están alterados en Granada tras vuestras disposiciones para que los conversos al cristianismo puedan heredar los bienes familiares. ¿Acaso no sois partidarios de esa medida?, le interrumpió la reina. Vos mismos procedéis de una familia de conversos. Yo sí lo veo bien, majestad. Es una medida que puede evitar recelos y temores a la hora de convertirse, ya que tal vez no estimular por sí misma la conversión. Pero, majestad, no se trata de que yo la vea bien. Quienes tienen que verla bien son los musulmanes, y ellos han interpretado eso como una violación de su ley canónica, que se les prometió que sería respetada según las capitulaciones. ¿Lo entienden así los moros o vos?, le dijo el rey. Majestad, me limito a hablaros con el corazón. Os digo que yo creo que puede ser una buena medida, aunque muy difícil de hacer comprender. Para intentar que lo entiendan o que la acepten al menos, y la atención no vaya más, podéis contar conmigo. Pero no sé si esa será la actitud de Fray Jiménez de Cisneros. Si adopta posiciones que puedan ser interpretadas como provocaciones, no sé lo que pueda pasar en Granada. No hablaréis así movido por los celos, Fray Hernando, le dijo la reina con un punto de malicia. Majestad, contestó con dignidad el arzobispo, de las materias del espíritu es Dios nuestro Señor quien ha de juzgarme, y tengo ante él mi conciencia tranquila. Fray Jiménez de Cisneros cumple una importante y loable labor en Toledo, pero no conoce Granada ni a sus gentes. Pues me temo, Fray Hernando, que tendréis que entenderos con él y procurar hacer entrambos una labor juiciosa y fructífera, porque Fray Jiménez ha sido ya llamado a Granada y estará aquí en unos días. Humildemente, majestad, haré lo que pueda. Estamos en las manos del Señor, repitió Fray Hernando, como para dar un valor especial a la frase. Pero cuando el arzobispo cruzaba los salones y pasillos de palacio para salir al exterior, notó que una sombra se le había instalado en algún rincón de su pecho. Ahora voy a leer uno de la segunda novela. Os sitúo más o menos para que lo sepáis. Bueno, por si alguien quiere seguir, como antes me ha dicho Carmen, está en la página 315, hacia final, no lo voy a empezar. Aquí el protagonista musulmán ya se había ido primero se había reencontrado con su amigo Samuel después de mucho tiempo de estar los dos dispersos, exiliados de España. Samuel, como buen comerciante, como muchos buenos judíos que para los negocios pues, saben hacerlo, estén donde estén, pues lo había pasado igual. Había vuelto a prosperar con el comercio.
y se encuentran en una caravana comercial en Fez. En ese tiempo a Yahya no le va tan bien y lo convence su amigo para que se sume a la caravana, para ir trabajando con ellos. Entonces, bueno, pues al final lo convence y se va con ellos y acaban en Constantinopla, en Estambul actual, en un comercio de Samuel, y Yahya trabajando para él. Pero él se da cuenta que el comercio no es lo suyo, ahí no se encuentran. Entonces, en ese tiempo pasa Selim, uno de los sultanes de aquel tiempo, que está reclutando soldados para una campaña que está haciendo contra unas rebeliones que hay en Egipto y tal, y él se ve la ocasión de salirse de allí, de cambiar de aire, de tomar un poco de aventura, y se embarca en la aventura militar de Selim. Y en uno de los momentos en los que, bueno, él, como ya había tenido mucha experiencia en Granada con los caballos, con las armas y tal, era buen guerrero, pues prosperaba mucho, pero se había buscado en algunos sitios envidia. Y procuró que otra vez no le pasara, y entonces iba con mucha prudencia, pero aún así, siendo buen caballero y buen guerrero, pues había ido prosperando. El trozo que os voy a leer es un encuentro que tiene con un compañero de armas, en un momento en que entre batalla y batalla, en los caminos en los que va el ejército, pues se paran en una zona de Siria, más o menos de la actual Siria, un desierto, una zona de desierto, y están sentados mirando el paisaje y charlando. Eso es lo que hablé yo, ¿no? Dice, no fue distinto con sus camaradas, se refiere a los celos que había provocado sin él querer, pues porque había prosperado muy rápidamente en algunos sectores militares, ¿no? En poco tiempo se ganó el cariño y la admiración de cada vez más amigos. Si bien en esta ocasión Yahya, que había advertido el recelo despertado en su antiguo instructor, procuró evitar que eso se repitiera para no acabar sintiéndose como un villano que el viento lleva de acá para allá. Su nuevo oficial era un hombre joven e inexperto de noble corazón que supo reconocer la sencillez de su camarada y que, aunque intentara mostrarse inseguro y obediente a lo que se le mandase, en realidad sabía más de caballos y montaba mejor que su propio instructor. Así que, más que instruirle, se dedicaba a compartir con él excursiones por distintos terrenos y paisajes y escuchar sus palabras, tan llenas siempre de luz y de una extraña paz que no tenía nada que ver con el conformismo. En una ocasión, en que con permiso especial para ello, habían salido solos a explorar un territorio peligroso y desértico y se les había hecho de noche, acordaron dejar reposar a los caballos y buscar algún refugio natural donde descansar y esperar al alba. Rachid, que era como se llamaba el instructor que se había convertido en su inseparable amigo, y él, se acomodaron en un abrigo entre las rocas, desde el que se podía observar el largo desfiladero que se alargaba hacia el sur entre angosturas de rocas y oquedades, y arriba un brazo alargado del cielo encendido de estrellas. Llevaban un rato en silencio, embebidos en la contemplación de aquel paisaje de gravedad y silencio tan espectaculares, cuando Rachid interrumpió la quietud con sus palabras. ¿No echas de menos tu tierra, Yahya? Dicen que Granada es muy hermosa, y por ella corre el agua en ríos que se desparraman sobre las huertas y vergeles, llenos de colorido y esplendor. ¿No te gustaría estar en ellos cuando ves tanta roca desnuda y tanta aspereza y desolación? Yahya tardó en responder, pero finalmente cambió de posición su cuerpo para sentirse más relajado sobre las rocas, y le contestó, ¿sabes una de las cosas que he aprendido, alhamdulillah, Rachid? Que uno es de allá donde se encuentra. Yo no elegí nacer en Granada. Allah quiso que así fuera, y allí di mis primeros pasos. Y por eso aquellas tierras, sus paisajes, sus aguas, sus flores, la imagen siempre presente de su hermosa sierra, coronando de blanco sus cielos azules y sus verdes colinas, están ligados a mis recuerdos. Forman parte de mi vida y tienen un sitio en mi corazón. Pero después estuve en Fez con mi buen amigo Omar, y también aquella era una ciudad hermosa en la que viví. Constantinopla es una ciudad enorme y disparatada, pero en ella siempre puede uno encontrar un rincón apacible en el que sentirse congraciado con uno mismo, y de este modo con Allah. Y ahora tú y yo estamos aquí, en este desierto de piedras y silencio, en el que el cielo parece un espejo bruñido que refleja la belleza de Allah, y yo soy feliz en él. No somos de ningún lugar. En todo caso somos de aquel por el que pasamos. El mundo entero es un lugar de paso. Existimos en, por y para Allah. Nunca he sentido tan cerca su grandeza como cuando estoy en el desierto. Ya me pasó otra vez camino de Constantinopla. Ahora me siento un alma del desierto y disfruto su belleza y su increíble paz. Y no añoro los vergeles de Granada, si bien me siguen gustando y desearía poder volver alguna vez por allí, aunque solo fuera de paso y para poder abrazar a mi familia y los amigos de otro tiempo. Pero ya ni siquiera ellos están por allí. Se calló.
Una ola de nostalgia le había saltado de repente al recordar otra vez a su hermana María, que ya no estaba en Granada tampoco. Y como no quiso que ese sentimiento le llenara de melancolía y tristeza, ni le agradaba hablar a nadie de la mujer que nunca pudo dejar de amar, selló sus labios y procuró que sus ojos siguieran vagando entre la inmensidad de las estrellas, para que su luz blanca y lejana derramara su armonía sobre su corazón. Rachid, por su parte, había vuelto a escuchar con arrobo las palabras de su amigo el poeta, como ya le decían muchos camaradas con sobrados motivos para hacerlo, y siguiendo la dirección de la mirada de Yahya, lo imitó dejando que la noche y el silencio los unieran más allá del tiempo y de las rocas que los abrigaban. Y por fin os voy a leer un trozo de la última novela, la nueva, en el que Rodrigo, el protagonista cristiano, en una de sus experiencias le propone al gobernador de San Juan que le dé permiso para irse. Él ha conocido a una india a la que salvó de una de las salvajadas que hacían algunos soldados por allí a las órdenes de Pedro de Alvarado, y por diversas peripecias pues se la adjudican como sirviente, acaban enamorándose y viviendo como pareja, ¿no? Y lo que le propone al gobernador Rodrigo es que la deje irse un tiempo con ella para recorriendo la isla, para conocer mejor la isla y luego poder documentar a los españoles pues, de cómo son las costumbres de la gente de allí, etcétera, etcétera. Eso le va a permitir conocer a fondo la cultura taína. Y eso yo lo pude plasmar aquí pues, por toda la documentación de la que me hice, ¿no? Que os contaba antes. La escena que os voy a leer es uno de los diálogos que tiene él con Starey, que es la chica india, hija de un cacique indio, que ya está muerto, ella es huérfana. Y intento plasmar un poco el encuentro-desencuentro, pero bueno, todo encuentro tiene parte de desencuentro también y todo desencuentro tiene parte de encuentro. Lo que quiero decir es que se encuentran dos culturas muy distintas, porque la cultura taína es muy rica, una cultura riquísima con unos mitos bellísimos, pero es oral, es una cultura fundamentalmente oral. Lo escrito ni lo conocen ni lo valoran, mientras que la que lleva lógicamente Rodrigo es una cultura en que lo escrito tiene mucho peso, fundamentalmente escrita, y eso de decir está escrito tiene poder, ¿no? Entonces en el diálogo un poco surge ese encuentro-desencuentro, ¿no? Lo leo a medias porque es muy largo. Estoy desde la página 444, en el sexto renglón. Ahora fue el rostro de ella el que se ensombreció. Estaban hablando de lo que le había pasado a los padres de uno y otro, en fin, eran momentos tristes, por eso es un momento en que, digamos, las emociones son más bien bajas de tristeza, ¿no? Por eso dice, ahora fue el rostro de ella el que se ensombreció. Rodrigo no sabía qué decir, pero para su sorpresa fue la propia Starey la que repuso con una fortaleza que dejó asombrada a la española. Para que la tristeza no la batiera, de nuevo fue ella la que cambió de tema. ¿Para qué escribir? Rodrigo no entendió el sentido de la pregunta. ¿Se refería a sobre qué o para qué escribían sus padres? ¿En qué consistía su tarea cuando eran escribanos? ¿Mis padres? No solo ellos, todos vosotros. ¿Para qué es escribir? Ahora sí que lo había dejado sin respuesta. ¿Para qué escribimos? Vaya pregunta. ¿Para hacer cuentas y documentos? ¿Es esa la función verdadera de la escritura? Eso es lo que hacían sus padres. Está pensando Rodrigo. Pero él escribía también y nunca estuvo interesado por eso. Rodrigo. Pues balbuceó, para guardar la memoria de las cosas, para dejar constancia de lo dicho, y que nadie puede incumplir aquello a lo que se comprometió. No os fiáis de vuestra palabra, le responde ella. Pero qué demonios de chica, pensó exasperado Rodrigo. ¿Qué clase de preguntas son esas? No se trata de eso, pero lo escrito no puede falsearse. Maldita sea, siguió pensando, o sea que la palabra sí. Es cierto que no nos fiamos de la palabra dada, ellos sí. Alguna vez su amigo Yahya le había dicho algo parecido, entre ellos los musulmanes la palabra dada tenía más valor que un papel escrito. ¿Cómo guardáis vosotros la memoria de vuestras vidas y de vuestra historia? Mis padres cuentan a mí, a ellos lo suyo, yo contaré a mis hijos. Pero fiarse solo de la memoria, ¿y si se olvida algo? O si alguien cambia algo de los recuerdos o añade cosas. ¿Vosotros nunca cambian cosas cuando escribís? Alguna vez la verdad es que sí, pero ¿y cuando mueran todos los que saben? Si muertos todos, ¿para qué sirve escrito? ¿Qué le estaba haciendo a aquella mujer? Con la franqueza de su sencillez, con la inocencia de su dulzura, le estaba desmontando todo su argumento.
toda su arrogancia de hombre civilizado. Pues claro que cambiamos cosas al escribir. ¿O acaso ahora los cronistas oficiales no contarían lo que le había ocurrido a él y a sus amigos en la revuelta de las comunidades como les viniera en gana? Callando lo que no les interesa, exagerando lo que sí, inventando incluso, interpretando de manera malintencionada e interesando las conductas de gente noble que ellos harán pasar por bellacos. Pero no estaba hecha para eso la escritura. Podía utilizarse para cosas bellas, para la verdad, para crecer. ¿Por qué no me cuentas alguna de las historias que te contaron a ti?, dijo Rodrigo, dejando sin respuesta la última pregunta de Starey. La chica pareció pensárselo como si no quisiera hablar por hablar. Se concentró y adoptó tal tono y compostura que Rodrigo advirtió que para ella aquello que contaba era algo sagrado. Al principio estaba Yaya, dijo al fin. Yaya en el nombre de vuestro Dios. Starey lo miró con tal disgusto al verse interrumpida que Rodrigo se sintió intimidado. Aquel nombre le había traído a la memoria el nombre de su amigo Yahya, que sonaba parecido, aunque sin la aspiración central ni la vocalización de la yes. Yahya en realidad no es nombre. Como no sabemos su nombre, lo llamamos Yahya, el origen de todo. Tal vez por asociación con el recuerdo de su amigo, esas afirmaciones de Starey recordaron otras que en algunas ocasiones le había dicho su amigo musulmán. De él salió Yucahu, señor de la yuca y del mar. Rodrigo no quiso preguntar qué era eso de que salió de él. ¿Era su hijo entonces? Pero para evitar otra mirada deprobadora, calló y la dejó seguir. Ella, que pareció leer su pensamiento, explicó lo dicho. Yucahu Bagua Maorokoti, continuó Starey, no muerte y no principio, pero sí madre. Atabey, madre de las aguas. Yaya tuvo hijo de nombre Yayael, que quiere matar a padre. Pero este lo manda lejos 4 lunas, y cuando regresa, lo mata. Cuelga sus huesos dentro de calabaza en Bohío, y se convierten en peces. Llegan a Bohío 4 hijos gemelos, de Itiba Kaubaba, la gran madre tierra, que murió en parto. Ellos comen peces, y al colgar la calabaza la rompen, y al romperse surge mar y sus criaturas. Starey miró a Rodrigo, que escuchaba embobado. De repente se levantó haciendo el ave ensartada, porque estaban cocinando y asada. Ya buena comida, historia más larga, otro día sigo, dijo ella. Y dicho esto, se introdujo en la vivienda con el ave. Rodrigo, que tenía la cabeza en plena ebullición, tardó en reaccionar. 4 hijos gemelos de la gran madre tierra. No podían ser los 4 vientos, o los 4 elementos fundamentales de que hablan los clásicos. Y ese hijo que quiere matar al padre, ¿no tenían los griegos una historia parecida? ¡Qué relato tan bello! No estaba escrito, pero tenía razón Starey, y también puede conservarse de padres a hijos, y nadie es eterno, ni siquiera los que saben escribir. Sus historias podían tener mucho de mito, pero eran hermosas y contaban muchas cosas a quien las supiera oír. ¿No eran mitos los que iban a contar los cronistas del rey Carlos sobre las comunidades? ¿No era mito lo que contaban los libros de los reyes cristianos sobre los musulmanes granadinos? Y mitos mucho menos bellos, y que además pretenden no serlo, con lo que resultan mucho más engañosos. Tenía razón sin duda Antunes, que era un compañero de milicia. Aquella mujer era un tesoro. Y él tenía mucho que aprender de ella, aunque también pudiera enseñarle algunas cosas. Starey, pensó, y cuando quiso darse cuenta de se le había escapado otro suspiro. Demonios. Se iba a acabar convirtiendo en una costumbre eso de suspirar cada vez que la veía partir, aunque fuera la habitación de al lado. Sacudió la cabeza, se levantó, cogió la silla y se introdujo con ella para comer junto a Starey. Estaré encantado de responder. Ahora hay que leerla otra vez. Ya no le podemos... Hombre, los que hayáis leído la primera y la segunda, pues bueno, hay algunas correcciones, pero poquitas. La verdad es que las 2 primeras están casi tal cual. Interesante para los que ya las han leído, la tercera sobre todo. Sí, pero hay que leerla antes. Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias por haber estado, como digo, y ha sido un placer. Buenas noches y muchas gracias. Alfonso, que lo diga con la otra
Gracias.
Pues de manera que una foto Ponte sombrerito aquí con la tita en una foto. Ahora la puedes mandar más movimiento. Y yo igual, ya estamos ya. Es que este se quedó sin batería. Que quedamos sin brazo. No, a Jaime está con